Marta se movía de un lado a otro con el carrito de limpieza, sumida en sus pensamientos. Desde que empezó a trabajar como empleada en el lujoso Hotel Águila Real, había aprendido a mantenerse al margen de las vidas glamorosas de los huéspedes. A ella no le importaban sus problemas, sus charlas sobre inversiones o las constantes quejas sobre trivialidades. Sabía que su lugar era limpiar los cuartos y desaparecer antes de ser notada. Esa tarde, sin embargo, algo en el aire se sentía distinto. El sol brillaba sobre la ciudad, proyectando sombras largas a través de los ventanales del hotel. Marta se detuvo frente a la puerta de la suite 210, el cuarto del empresario Carlos Ortega. A lo largo de los meses, había limpiado ese cuarto muchas veces, siempre con discreción y sin mayor interacción con su ocupante. Carlos era un hombre reservado, distante, y rara vez se cruzaban palabras entre ellos. Al entrar, Marta percibió un silencio inusual. El cuarto estaba vacío, pero las sábanas aún estaban desordenadas y las cortinas parcialmente cerradas daban una sensación de penumbra. Con eficiencia, comenzó a arreglar la cama y a recoger los objetos dispersos por el suelo. Fue entonces cuando lo escuchó. Las voces venían desde el baño, donde la puerta estaba entreabierta. Marta se congeló. Su instinto fue salir rápidamente, pero algo en la conversación la mantuvo en su lugar, inmóvil. «Tienes que hacerlo en ese viaje», dijo una voz femenina, baja pero decidida. «No habrá otra oportunidad». Marta reconoció la voz. Era la señora Fernanda, la esposa de Carlos. Marta siempre había sentido una vibra extraña en esa mujer fría y distante. La otra voz, más juvenil y masculina, era desconocida para ella. «No te preocupes, amor. Todo saldrá como lo planeamos». «Carlos no sospecha nada», respondió el joven con un tono confiado. El corazón de Marta comenzó a latir con fuerza. Se obligó a no hacer ruido, a no moverse, aunque sus piernas querían salir corriendo. «Debe parecer un accidente», continuó Fernanda. «Durante el viaje haremos que el carro pierda el control. Nadie sospechará de nosotros. Carlos estará fuera de la ecuación y todo su dinero será nuestro». Las palabras resonaron en la cabeza de Marta como una campana de alarma. Era un plan de asesinato. Fernanda y su amante estaban planeando deshacerse de Carlos y heredar su fortuna. La revelación fue como un golpe en el estómago, dejándola atónita. Marta, tras escuchar un plan para asesinar a Carlos, se llenó de miedo y confusión, sabiendo que como empleada humilde nadie la creería. Mientras esperaba el autobús, no podía dejar de pensar en lo que había oído. Decidió que debía advertir a Carlos, pero con cautela para no implicarse demasiado. Esa noche, supo que su decisión cambiaría su vida. Al día siguiente, llegó al hotel ansiosa y buscó a Carlos. Cuando lo vio, se armó de valor y le pidió, con voz temblorosa, que no viajara con su esposa, sin dar demasiados detalles. Carlos, aunque desconcertado, percibió la sinceridad en Marta y, tras pensarlo, prometió tener en cuenta su advertencia. Marta, aliviada, supo que había hecho lo correcto. Marta cumplió su parte al advertir a Carlos, pero el miedo de que no la tomara en serio la atormentaba, y apenas pudo dormir esa noche. Al día siguiente, llegó al hotel agotada y ansiosa. Mientras trabajaba, escuchó a Carlos cancelar su viaje, lo que le trajo alivio. Sin embargo, el peligro no había desaparecido, especialmente con Fernanda en juego. Marta observó cómo Fernanda, furiosa, discutía con Carlos sobre su cambio de planes. Aunque él mantenía la calma, la tensión era evidente. Marta temía que Fernanda sospechara de su intervención. Al final de su turno, un coche de lujo apareció frente a la casa de Marta, llenándola de temor.
Sin embargo, el conductor solo le entregó una nota de Carlos agradeciéndole por su advertencia y confirmando que no viajaría. Marta, aliviada, supo que había hecho lo correcto y que, al menos por ahora, Carlos estaba a salvo. Además de la nota de agradecimiento, Marta encontró una llave en el sobre, lo que la dejó desconcertada. Pasó el día observándola sin entender su significado, mientras la inquietud crecía al sentir que era el inicio de algo más grande. Al día siguiente, Marta decidió llevar la llave con ella al hotel. Mientras trabajaba, no dejaba de sentir el peso simbólico de la llave en su bolsillo. De repente, el gerente la llamó a la recepción, donde la esperaba el conductor que le había entregado la nota. Carlos Ortega quería verla. Sin saber qué esperar y llena de preguntas, Marta subió al coche, mientras éste avanzaba silenciosamente por la ciudad. Marta llegó a un elegante edificio escoltada por el conductor, quien la llevó al ático donde Carlos Ortega la esperaba. Nerviosa, entró al lujoso espacio, sintiéndose fuera de lugar. Carlos la recibió con serenidad y, tras agradecerle por haberle advertido, le mostró una caja de madera y le explicó el significado de la llave que ella aún sostenía en sus manos. La llave, según Carlos, no era solo un agradecimiento, sino una oportunidad para una nueva vida. Marta, sorprendida, no entendía por qué él la escogía, a lo que Carlos respondió que su valentía y honestidad habían salvado su vida, cualidades que valoraba profundamente. Aunque Marta seguía desconcertada, sentía que algo en su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Carlos le reveló a Marta que, tras su advertencia, decidió investigar no solo a su esposa Fernanda, sino también a ella. Lo que descubrió lo sorprendió, una conexión inesperada entre ellos. Carlos le contó que, muchos años atrás, había sido muy cercano a un hombre llamado Jorge Díaz, su mejor amigo, a quien había perdido en un accidente trágico. Sin embargo, durante su reciente investigación, descubrió que Jorge no estaba solo en ese accidente. Carlos reveló que Marta, sin saberlo, había estado allí y que era la hija de Jorge Díaz. Al escuchar esto, Marta quedó impactada. Su pasado y el de Carlos estaban profundamente entrelazados, cambiando todo lo que ella creía saber sobre su vida. El mundo de Marta pareció detenerse al escuchar las palabras de Carlos. Nunca había sabido mucho sobre su padre, más allá de los recuerdos vagos que su madre le había contado. Pero ahora, Carlos le revelaba que no solo la conocía, sino que compartían un lazo profundo con su pasado. Marta, incrédula, murmuró que no podía ser cierto. Carlos, con empatía, le explicó que había investigado y encontrado pruebas que confirmaban la verdad. Ella era la hija de Jorge Díaz, su mejor amigo de la juventud. Marta quedó impactada al descubrir que Carlos, el poderoso empresario, había sido amigo cercano de su padre, Jorge Díaz, quien murió en un accidente trágico. Al revisar recuerdos de su padre, comenzó a ver su vida desde una nueva perspectiva. Al día siguiente, se reunió con Carlos en busca de respuestas y él le reveló que su padre no solo fue su mejor amigo, sino también su socio en un importante proyecto. Además, Carlos sospechaba que el accidente no había sido fortuito. Marta comprendió que su pasado estaba lleno de secretos y su vida cambió drásticamente al darse cuenta de que tenía un legado por derecho. Ahora ya no era solo una humilde empleada del hotel, sino una mujer con una historia que debía descubrir y un futuro lleno de posibilidades. Marta, conmocionada, decidió unirse a Carlos para descubrir la verdad y obtener justicia por su padre. Por otro lado, Carlos tenía un problema pendiente que hacer con Fernanda. Carlos decidió confrontar a Fernanda tras reunir pruebas de su infidelidad y plan para asesinarlo. Acompañado de Marta, enfrentó a su esposa en la mansión.
Fernanda, inicialmente incrédula y furiosa, intentó negar las acusaciones, pero Carlos tenía pruebas contundentes. Tras descubrir que Marta había advertido a Carlos, Fernanda reaccionó con desprecio y rabia, dirigiendo su odio hacia ella. Al verse acorralada, Fernanda sacó una pistola, dispuesta a no perderlo todo. Sin embargo, Marta intervino y empujó a Carlos justo cuando Fernanda disparó. El tiro falló, y en la confusión, Carlos desarmó a Fernanda. Derrotada, fue arrestada por la policía. Carlos agradeció a Marta por salvarle la vida, reconociendo que el primer paso hacia la verdad y la justicia estaba dado, aunque sabían que el camino no había terminado. El ambiente en la mansión cambió, marcando el cierre de un oscuro capítulo lleno de traición. Después de la confrontación con Fernanda, Carlos y Marta sabían que sus vidas tomarían un nuevo rumbo. Marta, al despertar, sentía que la angustia que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a disiparse. Carlos la llamó esa mañana para discutir el futuro y agradecerle nuevamente por su valentía. Al llegar a la mansión, Carlos le explicó que, tras investigar más, había encontrado nuevos detalles sobre el accidente de su padre y que estaba dispuesto a ayudarla a descubrir toda la verdad. Carlos también le reveló que su padre había dejado un legado inesperado de propiedades e inversiones, algo que Marta nunca imaginó. A pesar de sentirse abrumada, Carlos le ofreció apoyo incondicional en cualquier decisión que tomara sobre su futuro. Con una mezcla de responsabilidad y emoción, Marta decidió aprovechar esta nueva oportunidad, determinada a honrar la memoria de su padre. Ahora, con el respaldo de Carlos y un futuro lleno de posibilidades, Marta estaba lista para dejar atrás las hembras del pasado y enfrentar un nuevo comienzo.